Listo, muchas gracias. Es un honor estar con ustedes en esta charla, Finanzas Personales en tiempos de guerra. ¿Por qué el tema? Porque verdaderamente vivimos en un ambiente muy complejo, muy difícil. Parece un ambiente, de hecho, de guerra. Y yo lo que quiero compartir con ustedes es uno o dos tips, cuando mucho, relativos a este tema tan interesante, y particularmente invitarlos a todos aquellos que les pudiera interesar conocer más acerca de cómo mejorar sus finanzas personales. Verdaderamente esto es un ambiente de muchísima complejidad. Y para dar pie directamente a la presentación que tengo a bien compartir con ustedes el día de hoy, quiero pasar directamente a este tema. Miren, quiero hacer una reflexión con ustedes. Esta reflexión tiene que ver con lo siguiente. De hecho, estamos viviendo una economía, una dificultad económica a nivel global, donde cada vez más familias entienden que algo no han hecho bien con sus finanzas personales o con sus finanzas familiares. Hay un gran miedo, hay un gran temor para saber qué voy a hacer con mis finanzas en este tiempo de tanta dificultad y angustia. Para ello, quiero lanzar una pregunta que me parece muy interesante, ahora que tenemos un público bastante nutrido. Pues yo quiero saber un poco más acerca de ustedes. ¿Qué te ha enseñado esta crisis hasta este momento? Y yo les voy a pedir directamente, ustedes pueden interactuar en su pantalla y contestar esto. Aquí están los detalles de la pregunta. ¿Qué me ha enseñado esta crisis? ¿Que debí ahorrar más? ¿Que debí gastar menos? ¿Que debí endeudarme mucho menos porque mis deudas hoy día son muy pesadas? ¿O quizá todo lo anterior? ¿O quizá nada de lo anterior? Yo quisiera pedirles, tómense medio minuto todos los participantes y me gustaría bastante saber qué opinan acerca de esto. Les voy a presentar aquí mismo la estadística de sus respuestas. Entonces, les doy 30 segundos para que contesten y quiero saber qué me dice este público tan interesante, tan maravilloso relativo a ello. Por favor, ayúdenme a contestar esas preguntas. Vamos a ver qué es lo que arroja finalmente esta estadística. A ver, vamos a ver si ya tenemos algún resultado de la encuesta. No veo todavía el resultado de la encuesta. Tal vez, Pablo, ¿nos puedes ayudar a ver si nos puedes mostrar la encuesta, el resultado de la encuesta? ¿Tendrás ahí el resultado? Claro que sí, Armando, ¿me escuchan, verdad? Ahí te escuchamos bien, ahora sí. Excelente. En la encuesta le preguntamos, ¿qué te ha enseñado esta crisis? Y las tres respuestas: que debí ahorrar más, que debí gastar menos, que mis deudas son pesadas, y todo lo anterior o nada de lo anterior. Y la que ha ganado hasta este momento es que debí ahorrar más dinero, Armando. Que debí ahorrar más dinero. ¿Qué porcentaje tenemos, mi estimado Pablo? 32.2%, y si le doy clic, subimos 32.3%. Wow, es una cantidad impresionante. Es una cantidad muy, muy fuerte. Ahora, pues interesante, ¿no? Lo que nos dice esa estadística. Entonces, ahí demuestra que algo no hemos hecho bien, algún trabajo no hemos hecho bien. Pero bueno, vamos a seguir con la presentación. Nos pudieran, ahí todo el mundo espero que vea la presentación. Algún pequeño problema técnico estoy teniendo que no me deja ver aquí la presentación. Espero que ustedes la estén viendo. ¿Sí la observan todos? Pablo, ¿se ve bien ahí la presentación? Algo está pasando acá en mi documento que no me permite ver la presentación. Correcto. Estamos actualmente viendo lo que son antecedentes, mi estimado Armando. Ok, bueno, vamos a platicar acerca de los antecedentes.
Seguramente te voy a pedir, Pablo, si me ayudas a cambiar las láminas. Dentro de los antecedentes, Claro quiero que sí. participarles de algo que es muy interesante. Miren, Estados Unidos, un poco antes de esta gran crisis, Estados Unidos se le denominó por primera vez, si le cambias ahí, Pablo, el primer país rico pobre en el mundo. Sí. Quizá para muchos de ustedes, pues diríamos, ¿qué es eso del primer país rico pobre en el mundo? Si le cambiamos al siguiente, el mismo slide para el siguiente comentario, pues Estados Unidos tiene un alto nivel de ingresos per cápita, siempre lo ha tenido, es uno de los países más ricos en el mundo. Sin embargo, los niveles de deuda familiar que maneja Estados Unidos son increíblemente altos. Y al final lo que podemos ver es que una familia promedio allá en Estados Unidos ni siquiera dispone de $500 para hacer frente a una contingencia, lo cual es verdaderamente grave. Esto nos lleva a pensar que si en esa nación no se ha hecho el trabajo financiero correcto, ¿qué podemos esperar de nuestro país? Es una situación bastante complicada, bastante difícil. ¿Qué más les puedo compartir? Miren, si pasamos a la siguiente lámina, mi estimado Pablo, ¿qué nos deja ver la situación actual? En la situación actual podemos ver que las personas han perdido el control de sus finanzas, que seguramente muchos de nosotros hemos gastado más de lo esperado y que ahora vemos nuestro balance general en números rojos, lo cual nos está llevando no solamente este colapso en el sistema de salud este colapso de salud nos está llevando a un colapso financiero que ha acelerado definitivamente de manera muy grande los problemas personales que puede tener una persona en relación a su propio patrimonio y a su propio dinero. ¿Qué se espera en el futuro cercano? Si cambiamos la siguiente página, podemos ver un estudio hecho por Ernst & Young, que es una firma muy reconocida a nivel mundial y que nos permite ver lo siguiente. Si le damos un clic, Pablo, podemos ver que una de las dificultades que van a experimentar ciertos negocios tiene que ver, por ejemplo, con las comidas, a que todo el mundo está acostumbrado a hacer en fin de semana o incluso entre semana. Todos los restaurantes van a sufrir gravemente porque no es factible hacer tanto ya esas comidas fuera de casa. La situación ha sido muy dramática para muchos restaurantes y lo seguirá siendo por un buen tiempo. Si ustedes ven un poquito más abajo de esta lámina, pues podemos ver también que vivir cerca del trabajo, que era una de las tendencias importantes que se tenía, pues ya no cobra tanta magnitud o esa tendencia que se tenía antes. Incluso el poder comprar un automóvil para desplazarme hacia mi trabajo, pues también ha perdido esa importancia y ese interés para las personas. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo hacer el teletrabajo, puedo utilizar estos medios como lo estamos haciendo ahora para comunicarnos y para hacer mi trabajo del día con día. Si le damos otro clic, encontraremos también que todo lo que es ropa, todo lo que son inversiones en electrónicos, en muebles, en bienes raíces, pues también tendrá una caída importantísima. Aquí quiero hacer un paréntesis con todos ustedes. Miren, bienes raíces sigue siendo una forma muy interesante de poder invertir, pero lo que va a caer es la compra de bienes raíces para las personas que querían comprar para vivir allí. Bienes raíces sigue siendo una muy buena opción para poder invertir si es que yo deseo o si tengo el flujo de efectivo necesario para poder comprar un bien raíz y quizás rentarlo y sacar una ventaja financiera de ello. Ahora bien, más adelante le damos otro clic y encontramos que los viajes en cuanto a vacaciones fuera del país o incluso dentro del país se van a ver tremendamente afectados. Sí, habrá seguramente también una baja muy sensible en cines, en teatros, en todo aquello que requiera de que la gente se reúna, pues vamos a tener ahí un cambio muy dramático en el comportamiento de la sociedad. ¿Qué otra cosa esperamos que suceda en breve? Si cambiamos a la siguiente, mi estimado Pablo, ahí podemos observar desde la parte inferior, donde vemos automóviles, artículos de lujo, electrodomésticos, ropa, moda, etcétera, todos esos eventos, todos esos elementos de empresas que se dedican a ello,
pues van a tener una muy sensible caída. ¿Dónde vemos un poco ya de reactivación económica o en qué tipo de giros comerciales? Pues seguramente en decoración para el hogar. Algunos dirían, ¿cómo decoración del hogar en este momento de tanta crisis? Sí, porque recuerden que la casa hoy se constituye en la nueva oficina, la nueva forma de hacer trabajo, teletrabajo. Incluso vemos ahí que juguetes o juegos, incluso juegos electrónicos. ¿Por qué no pensar en ropa deportiva, cosméticos? Porque las damas pues quieren seguir viéndose bellas a la hora que pueden participar de estas teleconferencias, pues quieren verse bastante bien. Ahora, ¿cuáles son algunas de las industrias que pueden verse también beneficiadas desde el particular punto de vista de lo que sucede? Electrónicos, pero quizá con computadores, seguramente con televisores, la farmacia, por supuesto, los supermercados van a tener un auge impresionante porque pues son los sectores que mejor se han visto beneficiados por esta crisis. Si le cambiamos a la siguiente, mi estimado Pablo, ahí vemos cuál es la nueva normalidad. Si le damos un clic más, ahí es subrayado con una pequeña elipse. 3 elementos muy clave de esta nueva normalidad, porque bueno, la crisis de salud va a ahondar posteriormente en una crisis económica y quizá un poco más adelante, ¿por qué no?, en una crisis de tipo social. Desde el punto de vista de la crisis económica, que es lo que estoy ahí subrayando, podríamos ver que la sociedad va a pasar de un consumismo que a veces ha sido muy salvaje a un humanismo, o quizá pasar de lo físico a lo digital, del trabajo al teletrabajo. Muchas oficinas se estima que quizá los espacios de oficina podrían verse reducidos entre un 20, un 30 y posiblemente hasta un 40%, porque algunas organizaciones ya vieron que si hacemos el trabajo en casa puede funcionar bien. De educación a aprendizaje virtual, y este es un ejemplo de lo que está pasando hoy a través del aprendizaje virtual, que va a crear una nueva ola, una nueva cresta de conocimiento para la sociedad y la manera en cómo la sociedad se va a involucrar. No quiero en este momento entrar a lo que sería la parte de la crisis social, estoy subrayando prácticamente parte de lo que es lo económico. Si pasamos a la siguiente lámina, ahí podemos hablar de una nueva normalidad en finanzas. Sí, seguramente podemos hablar de una nueva normalidad en finanzas. Si le damos un siguiente clic, vemos que desde el punto de vista del consumidor hay una nueva normalidad en finanzas. Si le cambiamos un clic más, vemos que no hay una nueva normalidad financiera desde el punto de vista de todos los principios básicos de finanzas. ¿Por qué? Porque los principios básicos de finanzas siempre han existido, pero no los hemos utilizado de manera correcta. Si le damos un clic siguiente, ahí podemos ver que los problemas financieros no siempre se resuelven con dinero. Cambiémosle una vez más, mi estimado Pablo, y los problemas financieros se resuelven de pronto con inteligencia financiera, que es lo que nos ha faltado. ¿Qué ha sucedido? Tristemente, no es siempre la persona que genera mucha riqueza, le damos siguiente clic, la que tiene la habilidad de retenerlas, finalmente la que puede tener los mejores beneficios financieros. Y por último, para terminar con esta página, y les pongo un ejemplo. Hay muchas personas que lamentablemente se han ganado la lotería, lamentablemente lo digo porque no han tenido una buena inteligencia financiera para el manejo de su dinero y han terminado a los 2 o quizá a los 3 años con toda esa riqueza que habían obtenido. Estos son estudios serios que han hecho algunas universidades para ver qué ha pasado con la riqueza de las personas que se ganan la lotería, y eso es tristemente lo que había dicho antes, a los 2 o quizá a los 3 años de que se ganaron todo ese dinero, pues finalmente encuentran con que ya lo perdieron todo. Si le cambiamos a la siguiente lámina, mi estimado Pablo, dice la importancia de un plan financiero. ¿Por qué es importante un plan financiero? Le damos un clic y ahí podemos encontrar que en este mundo hay personas con una altísima preparación académica, altísima preparación financiera, alta preparación incluso económica, pero lamentablemente, le cambiamos uno más, esto a veces no impide que estas personas con alta preparación académica tengan problemas financieros potentes, fuertes. Incluso yo me he encontrado, le hacemos un clic más, que las personas que ganan más dinero a veces son las que más problemas financieros tienen. Y miren, les quiero platicar, yo he estado por mucho tiempo ya en el ámbito financiero, en el ámbito bancario,
y he tenido muchísimas sorpresas de colegas míos que ganando una cantidad importantísima de dinero, ¿sí? Y siendo incluso financieros, han tenido problemas financieros. ¿Por qué? Porque a veces aprendemos maravillosamente bien en la escuela a llevar las finanzas de una organización, de una empresa, pero de pronto no sabemos cómo llevar nuestras propias finanzas. Si le cambiamos uno más, le damos un clic más, por favor, encontramos que muchos nos hemos dedicado al consumo exacerbado. Y con este consumo exacerbado y teniendo esa capacidad de gasto, pensamos que estamos a un pasito de llegar hacia la clase alta. Y eso es verdaderamente algo que no va a pasar nunca si no usamos otro tipo de inteligencia financiera. Y por último, un clic más, y podemos ver ahí que muchas personas en verdad han confundido lo que es el tener un salario alto con sinónimo de riqueza. Yo les digo algo, ganar bien no significa ser ricos. Tristemente lo hemos confundido y lo hemos confundido terriblemente en esta sociedad. Si le cambiamos a la siguiente página, que es donde dice importancia de un presupuesto, ahí yo les quiero compartir, todavía no le damos ningún clic, mi estimado Pablo, a la lámina esta. Podemos ver ahí de nuestro lado izquierdo está todo lo que es un balance. Bueno, tengo ahí mis estados financieros. Del lado izquierdo está lo que es el estado de resultados y del lado derecho está mi balance general. ¿Qué encuentro en el estado de resultados? Del lado izquierdo están mis ingresos. Maravilloso sería que yo pudiera tener ingresos también derivados de no solamente de mi sueldo, sino quizá de intereses o de otra forma de ingresos. Un poco abajo de los ingresos tengo gastos. Después tengo seguramente una renta, una hipoteca, tengo gastos de alimentación, vestido, calzado, educación, pago de auto, de tarjeta de crédito, de préstamos bancarios, etcétera. Y de mi lado derecho tengo todo lo que es el balance general, donde están mis activos. Ojo, consideremos activos todo aquello que poseemos y ya hayamos pagado al 100%. Muchos dicen, es que mi activo es mi casa. Pues de pronto no, porque si no lo has terminado de pagar y en algún momento llegas a caer en un problema financiero como el que tenemos hoy día, esa casa no es todavía un activo, se puede convertir en un pasivo. De hecho, es una deuda y si no pagas a tiempo, a lo mejor hasta ese que consideras tú un activo te lo pueden quitar. Lo mismo sucede con el auto, con la tarjeta de crédito, con las deudas, con los préstamos bancarios. ¿Qué tenemos al final? A ver, si le damos un clic, mi estimado Pablo, ahí podemos ver que de pronto mi empleador es el que me provee de esos ingresos que yo requiero para salir adelante. Si es la única manera de hacerme de ingresos, pues la única forma de hacerme de ingresos, de llegarme de ingresos, es gracias a los ingresos que me da el empleador. Pero vean que esos ingresos, le damos un clic más, se convierten o se van a cubrir todos mis gastos, impuestos, renta, hipoteca, alimentación, etcétera. Y mis pasivos, le damos un clic más, pueden llegar a ser parte de mis gastos y entonces con un clic más vemos que todo así como el dinero entra, sale e incluso dándole un clic más ahí aparece una persona que está preocupadísima porque tal pareciera que pues el dinero así como entró, salió y se desapareció. ¿Ok? Eso es lo que vivimos en el día a día. Si cambiamos a la siguiente lámina, ahora sí, mi estimado Pablo, muchas gracias. Ahí podemos observar un ejemplo numérico de lo que les estoy platicando. En este ejemplo numérico, observen por favor que del lado, en la parte superior primero tengo todo mi estado de resultados, en la parte inferior todo mi balance general. Dentro de lo que es mi estado de resultados, yo tengo solamente una sola manera de llegarme de ingresos y en este caso es a través de mi sueldo. En este caso de un director administrativo, pues no tiene algún ingreso adicional debido a su salario, tampoco debido a otros ingresos que tiene, ni a negocios, ni mucho menos a bienes raíces, pero eso sí tiene gastos. Algo que quiero enfatizar con todos ustedes es que cuando llegamos a trabajar para una persona, para un empleador, para una empresa, el primerito que cobra de nuestro salario es el gobierno. ¿Cómo? Ahí pueden ver, a través de los impuestos. Simplemente esta persona
pues le restan un promedio del 30% de su salario, sus impuestos son de 18,000 pesos, tiene una renta, o más bien en este caso una hipoteca que paga por el orden de unos 7,000 pesos mensuales, tiene otro crédito automotriz, tiene pago de tarjeta de crédito, tiene otras deudas, tiene gastos generales. Y en la parte inferior, quiero que vean por favor, porque en un momento más les voy a enseñar cómo se relaciona la parte inferior, que es donde tengo todos mi balance, mi estado de resultados, mi balance general. Vean que en la parte inferior están mis activos, están mis deudas, esta persona tiene deudas de crédito hipotecario, automotriz, tarjeta, etcétera. Si le damos un clic, aparece ahí el gran total de los ingresos, que son 60,000, y si le damos otro clic, aparece el gran total de todos los gastos, que en este caso asciende a 41,000. Cambiamos a la siguiente página, por favor, y ahí viene una segunda pregunta que quiero que por favor me ayuden a participar todos los que están hoy día en esta charla. Quiero que me digan, y no importa que no tengan visión de cámara o que se hayan quedado grabados los números, eso no importa. Quiero que me digan qué es para ustedes el flujo de efectivo, que es un dato importantísimo dentro de sus finanzas. A ver, aquí hay varias opciones y quiero que todo el mundo participe. Las opciones para saber si el flujo de efectivo que tengo es bueno o no es, a ver, ¿qué es flujo de efectivo? Mis ingresos menos mis impuestos. ¿Será mi flujo de efectivo solamente lo necesario para cubrir mis gastos? ¿Mi flujo de efectivo será el equivalente a mis ingresos menos mis gastos? ¿O cualquiera de las tres anteriores? Aquí les invito a que puedan participar todos, por favor, y vamos a darles un minuto para ver cuál es el resultado de la opinión que tienen ustedes relativa a qué es el flujo de efectivo. Ayúdenme, por favor, con eso, y en un momento les compartiríamos el resultado. Muchas gracias. Ahí me avisas, mi estimado Pablo, cuando veamos el resultado de esta encuesta. Claro que sí, Armando. Repetimos los incisos, que es flujo de efectivo, más ingresos, menos impuestos, lo necesario para cubrir mis gastos, mis ingresos, menos mis gastos, cualquiera de los tres anteriores, y los invitamos a que participen en esta encuesta. Vamos a dar unos segundos más y con todo gusto te comparto los resultados, mi estimado Armando. Muchísimas gracias, mi estimado Pablo. Por algún motivo no me permite ver aquí, no sé por qué no puedo ver el resultado. Qué triste que no puedo participar de manera tan directa. ¿Cómo van? Y ahí tenemos ya pues bastante, ahora sí que marcada la diferencia, ¿eh? Te leo las respuestas. Ya tengo acceso, ahora sí, Pablo, ya tengo acceso aquí para seguir manejando la presentación. Ya finalmente pude. Oigan, qué interesante. Dice aquí que el flujo de efectivo es mis ingresos menos mis gastos. Hay algunos que dicen mis ingresos menos mis impuestos, lo necesario para cubrir. Y bueno, cualquiera de los anteriores. Impresionante, la mayoría contestó de manera correcta, ¿no? De manera correcta. Aquí ya tengo yo el control, mi estimado Pablo, ahora sí, de la presentación. Pues los felicito, contestaron muy bien la mayoría. El 70% contestó bien, que mi flujo de efectivo es justamente mis ingresos menos mis gastos, ahí lo pueden ver. Y bueno, vamos a ver lo siguiente. Quiero compartir ya la última lámina de tips con ustedes. Por fortuna ya tuve aquí el control en la última parte que más me interesaba. Vamos a ver nuevamente el caso de este director financiero y los felicito a ese 70% que contestó bien. Observen por favor lo que ya habíamos visto. Este director financiero gana 60,000, sus gastos totales son de 41,100 y de acuerdo a lo que contestaron y muy bueno, su flujo de efectivo es la diferencia de ambos, lo cual me lleva a tener 19,000 de flujo de efectivo. Ahora, ¿cómo poder, aquí tengo que es mi flujo de efectivo, cómo poder incrementar ese flujo de efectivo? Miren, hay varias formas y esas seguramente las veríamos de manera muy importante en el curso. Una de ellas, pues es seguramente teniendo más ingresos. Pero ¿qué sucede si yo no tuviera más ingresos? ¿Cómo puedo aumentar mi flujo de efectivo?
Observen lo siguiente. El flujo de efectivo está directamente ligado a mi buen análisis que haga yo, en este caso, de mi balance general, activos menos deudas. Observen cómo se conecta esto. Por ejemplo, esa deuda que tengo ahí de 40,000 pesos se conecta directamente con el pago mensual que tengo que hacer por esa deuda de 2,000 pesos. Ahora bien, esta otra deuda de tarjeta de crédito que tengo de 45,000 me hace dar un pago mensual de 3,500 pesos mensuales. Esta otra deuda que tengo aquí de crédito automotriz por 200,000 hace que mi pago mensual por el crédito automotriz sea de 6,000. Y finalmente, este crédito hipotecario de 400,000 hace que yo dé un pago mensual de 7,000 pesos en este que sería mi estado financiero completo. ¿Qué sucede? Quiero que vean, el total de gastos, obsérvenlo, es de 41,000. ¿Qué sucede si en algún momento dado estas otras deudas que tengo aquí en la parte inferior las logro cubrir? A ver, imaginen, yo pago esas deudas de, repito, 40,000. ¿Cómo las puedo pagar? Observen que este flujo de efectivo mensual que tengo es de 19,000. Si en vez de gastarme este dinero que tengo como flujo de efectivo lo ahorro por un poquito más de 2 meses, seguramente podría tener el equivalente para pagar esta deuda, hacerla cero. Si esa deuda la hago en cero, vean lo que pasa aquí con otras deudas. Esas otras deudas se hacen cero. Y esos 2,000 que yo estaba pagando en otras deudas se van directamente a disminuir mis gastos en 2,000 y a incrementar mi flujo de efectivo en 2,000. Ahora ya tengo 21,000 pesos de efectivo. Si estos 21,000 igual no me los gasto e intento pagar mi deuda que tengo aquí de tarjeta de crédito y llevarla de estos 45,000, a lo mejor en un poco más de 2 meses logro reunirlos y hago cero esa deuda, este pago de 3,500 se hace cero, por lo tanto mis gastos disminuyen en 3,500 a 35,500 y mi flujo aumenta a 24,500. Una vez más, si repito ese procedimiento para la deuda del crédito de automóvil, que es de 200,000, en un poco menos de 9 meses yo podría cubrir esa deuda del crédito automotriz guardando estos flujos de efectivo y cubriendo esa deuda del crédito, haciéndole cero aquí, y esos 6,000 se van en disminución a los gastos totales, aumenta mi flujo de efectivo, y lo mismo puedo hacer en un futuro no tan lejano. Miren, vean, si yo ya tengo un flujo de 30,000 pesos mensuales, pues quizá en un poco más de 12 o 13 meses pudiera, ¿por qué no?, juntar el equivalente a esta deuda. Entonces la liquido, la hago cero, me quito de este otro gasto de 7,000 y mis gastos totales disminuyen a 22,500 y mi flujo se va a 37,500, casi el doble del flujo que tenía de manera original. ¿Hay más formas de poder incrementar este flujo de efectivo? Sí, eso seguramente lo veríamos con muchísimos tips en el curso. Uno de ellos sería a través de incrementar mi ingreso residual. Eso ya se los explicaré yo con detalle de qué se trata esto. Miren, yo lo que intento es que con este curso lleguemos a tener información que es disruptiva. Yo he participado en muchos cursos de finanzas personales que provienen directamente del sector financiero, de la banca. Por poner algún nombre, BBVA, quizás Citibanamex, ellos dan muchos cursos de finanzas personales a la gente. La diferencia es que ellos nos invitan muchísimo a ahorrar, a invertir, algún instrumento de inversión, invierte en tu Afore. Con este curso yo no quiero mostrarles eso, yo les quiero mostrar formas disruptivas de poder mejorar nuestras finanzas. Para mí, y se los digo abiertamente en este momento, la mejor opción no necesariamente es ahorrar. Porque el ahorro, ¿sí?, si tú ahorras dinero, quien se encarga de destrozar tus ahorros es la inflación. Claro, para poder empezar una inversión tienes que ahorrar, sí, en ese sentido estoy de acuerdo. Tienes que juntar o reunir una cierta cifra para que después la inviertas. Pero ahí hablaríamos de algunos instrumentos de inversión y algunos tips para inversión. Por lo pronto, un tip adicional más que les puedo dar es el siguiente, y con eso estaríamos concluyendo esta charla. Miren, consejos finales. Algo muy importante que en estos momentos de crisis todo el mundo debería estar viendo es cuáles son tus fortalezas. Y con esas fortalezas, ¿sí?, dedicarte a hacer todo aquello que haces bien. No se dediquen, por favor, en ningún momento de la vida a poder mejorar sus debilidades. No.
Dedíquense a hacer muy potentes esas fortalezas que tienen, porque les va a hacer falta. Miren, tristemente, y se los digo, con el afán simplemente de ayudar, no de preocuparles más, pero lamentablemente ningún empleo es duradero para toda la vida. Entonces, en este momento es un momento para que cada uno de ustedes descubra esas fortalezas y tienen que poner en marcha esas fortalezas. ¿Cómo? Bueno, pues daremos algunos tips más adelante en el curso, pero lo importante, uno de los elementos importantes es que siempre todos debemos tener un plan B. Debemos pensar constantemente sobre qué otros ingresos podemos tener aparte de nuestro salario en este momento. Y no los estoy invitando por ningún motivo a que sean poco éticos o se dediquen a hacer negocio en horas de trabajo. Si alguien quiere emprender algo nuevo, tendrá que hacerlo fuera de horas de oficina y tendrá que hacerlo quizá en fines de semana. Pero de que tenemos que hacer algo distinto y algo diferente y algo adicional, lo tenemos que hacer. Yo les quiero mostrar, asimismo en el curso, cómo utilizar su conocimiento financiero. Yo les mostraré un poco más acerca del flujo de efectivo, les mostraré más acerca de los ingresos residuales y les quiero compartir también cómo hacen el cálculo los bancos en tarjetas de crédito, cómo hacer un cálculo de lo que es el interés compuesto, que es muy distinto del interés simple, cómo poder tomar decisiones de inversión, cómo poder tomar decisiones de crédito. Y les digo algo, a veces endeudarse es muy, muy bueno, pero debe cumplir ciertas condiciones y deben saber cómo poderse endeudar y cuándo poderse endeudar, bajo qué circunstancias, bajo qué condiciones de la banca y bajo qué condiciones de las que ustedes tienen en mente para echar a andar un negocio. Básicamente es eso. Fue una sesión muy, muy corta que les quise compartir y pues invitarles directamente junto con Pablo a que puedan participar en este programa de solamente 10 horas, donde tenemos un sinfín o una cantidad importante de nuevas ideas, nuevos métodos de inversión y muchísimos tips que les van a ser de mucho beneficio. Mi estimado Pablo, si quieres vamos en conjunto aquí con la presentación de lo que sería el journey del programa. Este programa de finanzas personales, que es de, como ya lo dije, de 10 horas, pues consiste en lo siguiente: ver un poco, aunque ya vimos algunos elementos, quiero mostrarles más elementos de la situación actual, cómo hacer un presupuesto. Les voy a dar algunas plantillas para que hagan su presupuesto familiar y personal. ¿Qué es el flujo de efectivo? Ya vimos una parte, pero ¿cómo poderlo incrementar ese flujo de efectivo? ¿Qué otras ideas hay? A platicar un poco del interés simple, interés compuesto, que sepan bien la diferencia, que sepan con claridad cómo hacer cálculos complejos de una manera muy sencilla, cómo evaluar una inversión, cómo evaluar un crédito, cómo evaluar un seguro de vida, un seguro total, y hacer tablas de amortización, que conozcan al menos 2 métodos de tablas de amortización, y que les va a servir para hacer corridas financieras de cualquier crédito que puedan tener y algunos tips que se les daría por ahí. ¿Qué aprenderán en este curso? A ver, algunos tips de lo que aprenderán. Tendrán muchos elementos para realizar su propio presupuesto, comprenderán el concepto de lo que es riqueza y cómo usarlo para su beneficio, podrán saber exactamente qué es el interés compuesto y por qué es importantísimo entenderlo. La mayoría hace cálculos de manera muy simple y usando justamente el interés simple, no el interés compuesto. Podrán aprender a tomar decisiones de inversión, decisiones, ya decía yo, de poder obtener crédito. Vamos a ver algunos casos reales de lo que están haciendo algunas tiendas comerciales, de cómo calcular la tasa de interés si es que el banco no me la da de manera directa. Serás capaz de construir tablas de amortización, como ya lo habíamos dicho, y también de las lecciones que aprenderán y que se llevarán, pues van a saber qué daños tan graves ha hecho a toda la sociedad a nivel mundial este consumo compulsivo, del cual pues creo que podríamos estar saliendo muchos. Elaborar estados financieros personales, todo lo que son ingresos, gastos, activos, pasivos, que lo sepan, que lo dominen, que lo sepan hacer, no solamente para una empresa, sino para ustedes. Calcular justamente cuál es su flujo de efectivo. Algo que es muy interesante: ¿cómo sabré cuál es el número que me va a llevar a tener mi libertad financiera? Eso lo vamos a aprender ahí en el curso. Sabrás qué son los ingresos residuales y por qué generarlos. Entenderás por qué tu meta en la vida debería ser que tus ingresos residuales sean igual o mayor a tus gastos totales.
y adquirirás muchas habilidades numéricas con herramientas muy poderosas y muy sencillas que incluiremos ahí. ¿Por qué no decirlo? Algunas herramientas en Excel. Básicamente, mi estimado Pablo, no sé si quieres platicar algo más. No, está muy bien. Vamos a, digo, de antemano, Armando, muchísimas gracias. Un tema súper completo y además este programa que estamos mostrando, pues qué mejor que llevarlo en estos momentos que la situación lo requiere y como bien dices, es fundamental. ¿Y qué tenemos también? Dame un segundito. Vamos a ver este programa para todas las personas que estén interesadas. Les pido por favor que con el asesor que se haya acercado con ustedes o con los contactos que están en la información, este programa arranca y da inicio el 21 de mayo a las 5 de la tarde, de 5 a 7 de la tarde, a partir del 21 de mayo. Un programa intensivo, son 5 semanas, además es un cupo limitado, hay que tenerlo muy en cuenta, donde el maestro Armando Villa va a estar acompañándonos en estos 6 temas que vamos a estar proponiendo y que estamos proponiendo para todos ustedes. Además, a las personas que en estos momentos vayan y se inscriban, hay un precio, de 2,655 pesos. 2,655 pesos es un precio exento de IVA, ¿sí? Y reitero, inicia el 21 de mayo, jueves a las 5 de la tarde, con un horario hasta las 7. Es un programa muy intensivo, 6 temas. Entonces, los invitamos a todos a que sean partícipes en esto y vamos a hacer una pequeña encuesta, Armando, ya que el tema, yo aquí me agarré anotando todo lo que comentabas, sí me cayó el 20 como en todo, y obviamente la terminología, qué maneras, la educación financiera yo creo que debería ser básica desde la primaria. Vamos a hacer una encuesta, Armando, si bien te parece, para preguntar... No sé si hay alguna pregunta particular importante que consideren que venga o provenga del público, podría ser interesante. Tienes muy buen... Aquí yo tengo acceso a una pregunta que dice, ¿tienen algo igual aplicado a empresas? Sí, por supuesto, nada más me adelanto. Hay un curso muy particular de finanzas para no financieros dirigido directamente a empresas. En esta ocasión, bueno, la charla se dirige más bien a la parte personal y cómo de pronto hacer un link o un símil entre lo que es una empresa y una persona, que casi siempre lo pasamos por alto. Pero sí, definitivamente hay un curso bastante interesante para empresas. Ese tiene una duración un poco mayor, cuando menos se sugiere que sea de 16 horas, pero se ven algunos temas de muchísima trascendencia. No sé realmente de dónde viene la pregunta, pero de que hay ese curso para empresas, por supuesto que lo hay. Y bueno, he tenido el privilegio de darlo a muchísimas empresas, tanto aquí como en el extranjero. Oye, Armando, y complementando un poquito tu pregunta, es que si están ustedes interesados en que este programa se aplique a su empresa, efectivamente se puede hacer exclusivo para su empresa, en el objetivo, en la alineación y en el balance adecuado para poder lograr los objetivos que su empresa necesita lograr. Entonces, nada más para complementar esa pregunta, Armando, acá nos pregunta Idalia Galindo, dice, ¿tendrán algo para emprendedores? Esto está muy relacionado con emprendedores, para ayudarlos a evaluar si el proyecto que quieren realizar puede o no ser viable. Sí, por supuesto, hacemos ahí algunas cápsulas para esto, y esto va muy dirigido a los emprendedores. Aquí, perdón que interrumpa a mi estimado Pablo, aquí hay otra pregunta muy interesante que dice, ¿los préstamos con la banca son buenos en estos momentos? Es parte de lo que yo quiero contestar con ustedes en ese curso. Quiero que sepan evaluar, porque miren, es muy triste decirlo y lo voy a hablar de manera muy abierta. La banca, cuando nosotros ahorramos, por eso digo que el dinero ahorrado se lo come la inflación. Cuando nosotros ahorramos dinero, la banca nos da el 2, el 3, híjole, si bien nos va el 4%, en inflaciones que son muy semejantes, ¿no? Y aparte, bueno, hay que pagar algún impuesto por lo que se gana. Y los créditos que hoy nos piden, depende, incluso la banca ya está haciendo análisis por persona. O sea, son muy particulares en los préstamos que dan a las personas, depende de tu perfil crediticio, es la tasa que te dan. Y me he dado cuenta con mucha tristeza, que en este momento, que es cuando más se necesitan algunos casos,
he visto que personas le están ofreciendo créditos alrededor del 50, 60, 70% anual, lo cual ya es bastante grave. Hay préstamos que sí pueden funcionar, sí, pero necesito darles algunos tips adicionales. Perdón, Pablo, no sé si tengan alguna otra por ahí. No, hombre, adelante, adelante. Dice, la modalidad del programa es en línea, efectivamente es en línea. Sí. Sí, la modalidad. Adelante, adelante. Déjame ver si identifico alguna otra pregunta. Creo que no hay tanto. Bueno, sí, aquí dice cómo saber qué tanto la crisis económica le afecta a México. Todavía no podemos ver el tamaño de esta gran crisis porque todavía no se abre, no se reabre la actividad económica, por lo que se percibe puede ser severo y sí tenemos que prepararnos para tener algunas actividades alternativas, que es lo que yo planteo al final. Excelente, gracias Armando. Igual mientras siguen llegando las preguntas, voy a anunciar que, como bien comentamos hace un momento, que este precio que está mostrado aquí de 2.655 pesos, exento de IVA, es un precio especial para los participantes de este webinar y quienes respondan a la siguiente pregunta, un asesor directamente del Tecnológico de Monterrey se comunicará con ustedes para dar seguimiento a dudas, comentarios, a su proceso de inscripción. Y claro, existe la opción de personalizarlo a las compañías que nos están acompañando. Entonces, esto es muy importante, muy, muy importante. Llévense la contienda de que eso se puede personalizar. Es un traje hecho a la medida. Entonces, vamos a revisar el panel de preguntas, Armando, si estás de acuerdo. Sí. Si no, para continuar con la... ¿Cómo me puede escribir? ¿Cómo me puedo escribir? Dice Alfredo Figueroa. Correcto, Alfredo, compártenos tus datos y con todo gusto un asesor se contactará contigo para darte toda la información en cuestión del registro y tu forma de pago. Será un gusto tenerte con nosotros. Y vamos a pasar a la encuesta, Armando, ya que estábamos ya viendo, pero ya con ya con el interés del programa, y esto me llena de emoción. Entonces, la pregunta es, ¿estás interesado en este programa que impartirá el maestro Armando Villa? Yo sí, ya le puse que sí. Porque sí, no, Armando, sí me cayó el 20 así como en todas las slides. Sí, y ahorita podemos ver el slide que ya no vimos con detalle para que vean la temática de cada uno de los capítulos. Podría ser interesante, ¿no? Claro. A lo Que mejor sí. con eso podemos cerrar, pero será interesante saber la encuesta. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Vamos a... Oye, Armando, pues, tenemos ya los resultados de la encuesta y se llevó abismalmente el sí en un 82.6%, cosa que me parece muy, muy padre. Muy padre. Pues, Armando, sí. Perdona, antes de continuar, quisieras detallar algo más. Me comentabas ver a detalle una temática de... Posiblemente nada más que vean un poquito a detalle el temario, seguramente puede ser... Claro, adelante. Claro, dentro adelante, de lo que es la... Sí, muchas gracias. Podemos ver rápidamente cuáles son los cambios ante la situación actual, qué problemas graves ha habido con el consumo de las personas, qué es realmente esa inteligencia financiera. En el tema 2, presupuesto familiar, quiero darles algunas plantillas para que hagan su propio presupuesto, para que determinen su total de ingresos y de gastos, y también, ¿por qué no entrar un poco a la parte de un análisis real de activos y pasivos? En cuanto a flujo de efectivo, quiero ver algunos detalles adicionales que no vi aquí de cómo incrementar el flujo de efectivo, cómo poder calcular, qué otras variables, ya dije, lo afectan. ¿Qué es el concepto riqueza? Ahí muchas personas cuando les pongo el concepto riqueza se impactan porque de pronto lo relacionamos solamente con el acumular bienes y no siempre es eso. Hay un concepto bien interesante de riqueza. ¿Qué son esos intereses residuales? Su importancia de comenzarlos a generar particularmente para los jóvenes. No tengo idea de qué edad más o menos tengan quienes nos acompañan. Pero esto de pronto he tenido la oportunidad de dar estos talleres para jóvenes y ellos dicen, oye, pero ¿por qué no me dijeron esto antes en la escuela?
Eh, donde sí me ha causado mucho dolor, y lo digo con toda apertura, es cuando he dado alguno de estos cursos, se inscriben personas pues que ya están quizá en edad de jubilación, y veo sí cierta tristeza en su mirada de saber o de decir por qué no aprendí esto mucho antes, ¿no? Dentro de otros temas, vamos a ver tipos de interés, interés simple, interés compuesto, vamos a usar funciones en Excel y ejemplos reales, tomados de la vida real. Incluso si alguien tiene algún ejemplo de su crédito de auto hipotecario, lo que quieran, lo podemos ver ahí, lo podemos analizar con muchísimo gusto. Podemos ver los famosos segubecas o seguros de ahorro para el retiro, que no es lo mismo que Afore, aunque también quiero hablar de las Afores y de los, lo debo decir con toda apertura, de los potenciales riesgos de una Afore. Evaluación de tasas de interés, de cómo calcular cualquier tasa de interés de cualquier tipo de crédito, y los métodos de amortización, tanto el tipo francés como el alemán, que son los que más se utilizan y que para cualquiera de ustedes les va a servir para tomar mejores decisiones en la vida, más aún para los emprendedores, por supuesto. Entonces, básicamente es un recorrido rapidísimo por lo que son los temas que vamos a abordar en solamente 10 horas, y pues ojalá pues puedan inscribirse, sería maravilloso, ¿no? Oye, básicamente. Padrísimo, y fíjate qué poderoso mensaje hiciste, y además yo aquí quiero extender ese nivel de conciencia que hay que tener al momento de las finanzas. ¿Por qué no lo hice antes? ¿Y por qué no tomar las decisiones correctas con los conocimientos correctos? Entonces ese mensaje se me hace súper poderoso en estos momentos donde podemos actuar y estamos a tiempo de actuar, y con todo el equipo no hay mejor manera para prepararse que con la educación que nos estamos ahora sí que alimentando todos los días, mi estimado Armando. Entonces... Así es, mi estimado Pablo. Efectivamente, a mí me daría muchísimo alegría poder compartir estos conocimientos que siento que me quema internamente, para que todo el mundo maneje esta información financiera que nos ha hecho mucha falta, ¿no? Totalmente. Por eso decimos que la educación financiera tendría que estar desde la escuela, ¿verdad? Sí. Y mira, valdría la pena hacer un comentario adicional. Si en algún momento después de esta contingencia a alguna empresa le interesa, se puede hacer alguna pequeña modificación a este curso, si es que se pudiera hacer más adelante en vivo, porque pues yo tengo unos simuladores. Esos sí son como tableros de juego. Lástima, esos no se pueden hacer en este momento vía online, pero hay unos simuladores que han dejado impactados a muchas personas, incluso colegas financieros, que bueno, en el futuro, ahora que todo vuelva, entre comillas, a la normalidad, si hay alguna empresa que quiera llevar este tipo de conocimiento a sus empleados, pues va a ser muy bueno. Puedo hacer, incluso mencionar de manera abierta, que estos cursos ya con todo y simulador en algún momento me ha tocado dar para la CFE, para Colgate-Palmolive, para una empresa que está por allá en el norte, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, se llama Savi, es una empresa de energía, también me ha tocado, y bueno, un sinnúmero de empresas, por decir solo algunas, que han tenido la oportunidad de dar este mismo curso, pero incluso con un simulador, pues también ha causado un impacto muy poderoso en la gente. Básicamente es lo que te puedo comentar, Pablo. Perfecto, Armando. Nada más para reiterar la información y que esperemos que se lleven las menores dudas de este webinar. Este programa arranca 21 de mayo, jueves 5 de la tarde a las 7 de la tarde. Es un programa intensivo acompañado con el maestro Armando Villa directamente. Hay un cupo limitado, por favor, vamos a atender el llamado a este programa. De igual manera, les recuerdo que el monto que estamos ofreciendo en este momento es de 2.655 a todas las personas que se inscribieron a este webinar. Por favor, vas a contactarse un asesor con ustedes para acompañarlos en todo este proceso de inscripción. Y no me queda más que agradecerte, Armando, en este día, tu tiempo, tu participación, tus conocimientos, que nos los puedas compartir a todos nosotros. Y algo que también extiendo de manera a todos, a todo el auditorio, es que este programa se puede llevar a tu compañía atendiendo principalmente los objetivos que tu compañía está buscando, y sobre todo es un traje a la medida. Con la mayor franqueza y con la mayor apertura estaremos gustosos de poder acompañarte como TEC de Monterrey a lograr
los objetivos financieros que se presentan en este momento de contingencia. Armando, no sé si tengas algún otro comentario para culminar, si no, paso a agradecer la presencia. No, muchísimas gracias a ustedes y a todos los que nos acompañaron en esta charla. Les agradezco mucho. Lamento los problemas técnicos en un inicio, pero bueno, creo que se resolvieron bien. Muchas gracias. Sale excelente. A todos los que nos acompañan, muchísimas gracias por su presencia. Que tengan el mejor de los días. Y en nombre de la Vicerrectoría de Educación Continua del Tecnológico de Monterrey, enhorabuena, su compañía para nosotros es lo mejor de este día. Muchísimas gracias a todo el equipo y nos vemos la próxima. Armando, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.